Buenas noches, estudiantes del Seminario de Ética Profesional Jurídica. Hemos analizado hasta el día de hoy los principios universales. Como ustedes recordarán, el principio de actuar con ciencia y conciencia y el principio de probidad que corresponde al de honradez. También analizamos ya algunos de los principios sectoriales. En su momento analizamos la independencia y el principio de libertad. Nos corresponde el día de hoy el análisis de la dignidad y el decoro, diligencia, desinterés, información, principio de reserva o secreto profesional, el principio de lealtad profesional y el principio de colegialidad. Recuerdan ustedes que estamos analizando una tesis de la Universidad de Costa Rica, en este caso, la presentada y defendida por la profesional Verónica Ramírez Vallejo. Este documento no tiene ningún valor pecuniario y por lo tanto tiene un interés meramente académico. En cuanto a los principios sectoriales de la deontología jurídica, como les indiqué, ya analizamos el principio de independencia y el principio de libertad. Para el día de hoy iniciaremos con el principio de dignidad y decoro. Este principio orienta al abogado en su conducta profesional y privada, con el fin de que no resulte dañada su reputación personal. Se le define como la actuación que evidencia un autorrespeto y consideración a la calidad profesional y persona de bien. La persona digna se respeta a sí misma, respeta a los demás y hace respetar su condición profesional. Tiene mucho que ver con su reputación personal, pero va más allá. Tiene que ver con la imagen que se proyecta. El decoro se define como la actuación recatada, honorable, íntegra y circunspecta. El profesional en derecho debe distinguirse por su conducta pública y privada, profesional y personal intachable. Los artículos 7 y 8 del Código de Deberes contienen la primera regulación al respecto. En el artículo 7 indica que el abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción. El artículo 8 indica que han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general y reprochar toda acción que atente contra los principios de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En el artículo 9 se indica que las normas de este código rigen la conducta de los agremiados y agremiadas al Colegio de Abogados. Ni la especialización profesional ni circunstancia alguna les eximirán de su observancia. Si un abogado o abogada interviniera en un asunto de carácter internacional, deberá cumplir los deberes que le impone este código y las normas vigentes en la legislación del país en que se actúe. En caso de duda, habrá que consultar al colegio del organismo similar del país extranjero la correcta interpretación y alcance de dichas normas. Los vicios que proscribe severamente este principio son el acaparamiento de la clientela por medios ilícitos o a través de la competencia desleal entre profesionales, el tratar de controlar las declaraciones de testigos, el ejercer presión e infundir miedo a los clientes para que estos busquen su asesoría, dirigir ofensas a colegas o manejar un lenguaje inadecuado para con los jueces, propalar injurias y calumnias, aceptación de encargos ilícitos, contraer deudas a las que no puede hacer frente, exigir honorarios altísimos o, por el contrario, más bajo de lo exigido, enriquecimiento ilícito por medio de tácticas dilatorias y, finalmente, falsedad en sus actos o estipulaciones. Ante la constatación de cualquiera de las anteriores conductas, cabe la incoacción de un procedimiento disciplinario ante la Fiscalía del Colegio de Abogados, que es independiente al proceso penal. Cualquiera de estos comportamientos daña el principio de dignidad y decoro por los que el gremio en general sufre el descrédito. A continuación enunciaremos diferentes vertientes y faltas que proponen. El artículo 9 indica que las normas de este código rigen la conducta de los agremiados y agremiadas al Colegio de Abogados. Ni la especialización profesional ni circunstancia alguna les van a eximir de su observancia. Si un abogado o abogada interviniera en un asunto de carácter internacional, deberá cumplir los deberes que le impone este código y las normas vigentes en la legislación del país en el que actúe. En caso de duda, habrá de consultar al colegio u organismo similar del país extranjero la correcta interpretación y alcance de dichas normas. Los vicios que proscribe severamente este principio son el acaparamiento de la clientela por medios ilícitos o a través de competencia desleal entre profesionales,
el tratar de controlar las declaraciones de los testigos, el ejercer presión o infundir miedo a los clientes para que estos busquen su asesoría, dirigir ofensas a colegas o manejar un lenguaje inadecuado para con los jueces, propalar injurias y calumnias, aceptación de encargos ilícitos, contraer deudas a las que no puede hacer frente, exigir honorarios altísimos o por el contrario, más bajo de lo exigido, enriquecimiento ilícito por medio de tácticas dilatorias y finalmente falsedad en sus actos o estipulaciones. Ante la constatación de cualquiera de las anteriores conductas, cabe la incoación de un procedimiento disciplinario ante la Fiscalía del Colegio de Abogados, que es independiente del proceso penal. Cualquiera de estos comportamientos daña el principio de dignidad y decoro, por lo que el gremio en general sufre el descrédito. A continuación se enunciarán algunas vertientes y faltas que proceden para este principio. En cuanto al principio de publicidad y la autopropaganda, uno de los puntos importantes que se tocan en este principio de dignidad y decoro es el de la publicidad y la autopropaganda. El Código de Deberes del Colegio de Abogados de Costa Rica, en su artículo 30, da pautas para el correcto procedimiento. El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de comunicación sus servicios profesionales, pero deberán hacerlo de forma digna, moral, con moderación, evitando el autoelogio o cualquier otra información que induzca a error. En consecuencia, la publicidad se limitará a indicar aspectos como el nombre del bufete, nombre y apellido de sus integrantes, servicios brindados, dirección, grado académico, especialidad, horario, correo electrónico, número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono celular, radiolocalizador o cualquier otro medio tecnológico a su disposición. La clase de publicidad que atente contra la dignidad y el decoro profesional es la que se vale de artificios que buscan engañar al cliente o que es excesiva. Es la publicidad que inserta al profesional en el comercio como un elemento más de mercado, dejando de lado la profesionalidad del servicio. Este tipo de publicidad no toma en cuenta la humanidad que debe encerrar la relación con el cliente ni la función social que la profesión implica. Asimismo, los artículos 29 y 64 del Código de Deberes establecen regulaciones al respecto. El artículo 29. El abogado y la abogada deberán procurarse su clientela por medios dignos. No deberán recurrir a terceras personas, remuneradas o no, para obtener asuntos ni procurarse trabajo profesional mediante descuentos u otras ventajas que concedan al cliente o a terceras personas. En el artículo 64 se indica que el abogado y la abogada no deberán comunicar ni facilitar la divulgación de noticias, comentarios u opiniones vinculados a asuntos pendientes en que intervengan en tribunales de cualquier naturaleza. Deberán evitar cualquier ponderación de sí mismos y crítica de la contraparte, su abogado y de los tribunales, y les está prohibido referirse en cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Deberán abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza alguna del expediente. Concluido el proceso, podrán publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos del adversario sin autorización. Los comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes. Este principio ha sido objeto de críticas dirigidas hacia los límites de esa prohibición de publicidad en los abogados, ya que para muchos publicitar los servicios que se ofrecen como abogados no afecta la dignidad y decoro de los profesionales. Sin embargo, en este sentido cabe resaltar que el mismo Colegio de Abogados y la Sala Constitucional son enfáticos en establecer que no se debe caer en excesos publicitarios, como lo es ofrecer los servicios como si se tratara de un producto, tratando de convencer al cliente de ser la mejor opción. A ello se refirió ya la Sala Constitucional en la resolución número 05483 de 1995. La autopropaganda no es por sí sola inmoral. Lo que es inmoral es que ésta sea de forma ostentosa o dudosa. Por ejemplo, letreros luminosos, anuncios con slogans llamativos, entre otras. Tales formas de autopropaganda descalifican por sí mismo, se descalifican solas, atentando contra la dignidad de la profesión. El comportamiento decoroso con las diferentes partes del proceso. Otra parte de este mismo principio vincula al profesional el derecho a tener un comportamiento decoroso y nunca ofensivo, tanto hacia su cliente como a sus colegas y jueces, incluyendo, como se indicó anteriormente, las conductas del abogado, no solo como abogado, sino también como ciudadano en su ámbito personal. Así lo ordenan los artículos 6, 15 y 70 del Código de Deberes. En el artículo 6 dice, es derecho y deber del abogado y la abogada combatir por todos los medios lícitos la conducta censurable de los jueces y colegas, denunciarlas a las autoridades competentes,
Ante estas acciones deberán evitar las actitudes pasivas que podrían hacerles sospechosos de complicidad, así como abstenerse de toda vejación y actuación escandalosa. El artículo 15 indica que el abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 70 establece que el abogado y la abogada deberán abstenerse de persecuciones y toda medida o diligencia innecesaria contraria a la dignidad profesional para la defensa de los intereses de su cliente. Asimismo, el profesional en derecho, por respeto y decoro a las diferentes partes del proceso, deberá tener un adecuado domicilio para llevar a cabo sus labores, así conforme el artículo 28 de dicho Código de Deberes. El artículo 28 establece que quienes ejercen la profesión del derecho deberán realizar su actividad principal en un lugar digno, determinado y conocido. Deberán abstenerse de ejercer su profesión en lugares u oficinas públicas o sitios inadecuados. De acuerdo a lo expuesto anteriormente y vinculado con el principio de lealtad procesal, el profesional en derecho deberá salvaguardar cualquier posibilidad extraprocesal en cumplimiento de un principio de dignidad que patrocine soluciones en lugar de conflictos, así como evitar la dilación de los mismos. El artículo 22 indica, es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar litigios o conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones extraprocesales. Sin embargo, cuando se estime que el mecanismo tenga efectos contraproducentes para los intereses de su cliente, no deberán recomendarlo. Si aún advertido de estas consecuencias, el cliente mantiene su anuencia a la solución extraprocesal, él o la profesional en derecho deberán salvaguardar adecuadamente su responsabilidad por el medio idóneo que considere oportuno. La formación en las ciencias jurídicas, por estar en correspondencia con los más altos valores sociales, debe verse reflejada a la hora del litigio mediante una conducta respetuosa y conciliadora, tanto con la contraparte como con el juez, de manera que se dignifique dicho ejercicio profesional. Por tanto, cualquier conducta ofensiva, demagoga o amenazadora es ilegítima frente a un proceso y una profesión vigilante del derecho y de la paz social. Las actuaciones irrespetuosas permiten lastimar de forma casi perpetua la integridad de la reputación del profesional en derecho, denigran, mutilan nuestro prestigio de manera cruelmente generalizada. Cobro adecuado de honorarios. La palabra honorarios viene del honor que obtenía el jurisconsulto o el orador cuando ganaba un asunto. Por costumbre no se cobraban honorarios. En la actualidad se denomina honorario a la retribución del profesional, a diferencia del jornal, sueldo o salario que es la paga del obrero o el empleado. El principio de dignidad obliga al profesional en derecho a comportarse decorosa y apropiadamente a la hora del cobro de sus honorarios, sin caer en bajezas, a pesar de las circunstancias dadas de clientes sin la buena costumbre de pagar a tiempo, o tampoco en ser excesivamente honorosos sin justa causa. Tal como reza el aforismo, sacra auri fames, el hambre salvaje por el oro, en su sentido literal.